Buen día. Bueno, la vez pasada nosotros comenzamos a hablar de las características de estas derechas ultras, que se llaman nuevas derechas. Hablamos de sus semejanzas y diferencias respecto a las derechas tradicionales. Y enfocamos especialmente en el tema de la verdad, o sea, cómo se la valora, cómo se la manipula. Ahora quiero tratar el tema de su carácter ultra o radical. ¿A qué se refiere? En su ideario, como vimos, no hay grandes diferencias con las derechas tradicionales, aunque sí se da que todos los rasgos se acentúan un tanto. En particular, como vamos a ver luego, el rechazo del Estado, el intento de reducirlo a su mínima expresión. Pero tal vez en lo que más se diferencian, ya que como se dice, la derecha radical corre por derecha, las derechas tradicionales más moderadas, ese es en sus modales, en las formas, ya que cargan un más alto nivel de violencia, de odio, de agresividad y de extremismo en las ideas. Este avance hacia posiciones más extremas se da a partir de 2015. En Europa tiene rasgos más claramente conservadores y fascistas, en tanto están vinculadas a ciertas formas renovadas de fascismo, que lo llaman neofascismo, con sus símbolos y sus obsesiones. Por ejemplo, la impronta nacionalista, aunque con una salvedad, que no se trata de nacionalismos internos, sino contra los migrantes. Una forma de nacionalismo defensivo, consecuencia de la crisis del capitalismo. Ahora más notoriamente centradas en Europa y Estados Unidos, donde se expresa a través del rechazo de los inmigrantes. ¿Y qué ocurre en el caso argentino? Aquí no se trata tanto de fascismo propiamente dicho, pero sí tiene algunos rasgos del mismo. Veamos algunos de estos rasgos. Nacionalismo, como decíamos, a diferencia de otros países, no hay tal. Por el contrario, hay una clara admiración y subordinación a Estados Unidos, también admiración por Israel, por la Thatcher, aparte de una indiferencia o total desconocimiento de las Malvinas u otras causas nacionales, a las que ahora, en este momento, hay que agregar la más impúdica subordinación a Estados Unidos y probable entrega de nuestra soberanía. Cosa que puede ocurrir incluso antes de que sea publicado este video. Esperemos que no. Lo que sí está presente es la figura del líder, en relación a la cual el núcleo duro de los adherentes establecen y mantienen un lazo incondicional. Ya hemos visto como en entrevista a sus seguidores, consultados estos por su conformidad con alguna medida de gobierno, responden siempre que sí, si así lo entiende mi ley. O sea, no se dan el permiso de opinar por la suya. Por su parte, el líder aprovecha la frustración colectiva o personal para exacerbar la agresividad contenida y dirigirla contra un enemigo inventado a fin de canalizar la insatisfacción hacia un blanco común. Se lo llamará casta, orcos, cucas, degenerados fiscales, según las circunstancias. Y siempre se hallará y se podrá renovar el nominado a ser chivo expiatorio. ¿Y qué con la violencia? La violencia es un rasgo sobresaliente de estas derechas, que se manifiesta en diversas formas. En primer lugar, la violencia verbal, que es una característica sobresaliente. Hay una clara desinhibición por la cual llueven insultos, burlas, que denigran, descalifican, estigmatizan, incluidas groserías de mal gusto. Se impone entonces un estilo de comunicación política de alta tensión, sin antecedentes,
que amenaza la convivencia democrática y que abarca tanto lo público como lo privado. Y aquí hay que marcar una diferencia y también una suma, porque no se trata solo de violencia ejercida desde arriba, de parte del propio líder o su entorno, sino también de una violencia que se ejerce entre pares, la que se lleva a cabo, por ejemplo, en las redes, a través de tweets, trolls y otros instrumentos similares. Se trata de un esparcido sistema de comunicación digital, tanto público como privado, que nace en las redes, se extiende a los medios de comunicación tradicionales a través de periodistas alineados y luego se retroalimenta con las mismas redes locales, así como con expresiones similares a nivel internacional. Y ahora se impone volver a la pregunta que nos hacíamos, si se trata en verdad de fascismo. En Europa estas derechas ultras, como decíamos, han dado nacimiento a declarados neofascismos, con todos sus símbolos y sus banderas. Aquí las opiniones al respecto son diversas, pero si aceptamos que no se trata de fascismo exactamente, se impone reconocer que contiene claros rasgos fascistas, los cuales se van acentuando al ritmo del debilitamiento del gobierno, como estamos viendo. En primer lugar, la construcción de un enemigo común, que va a ser el destinatario de todos los ataques. Lo que en el nazismo fue el judío, ahora puede ser cualquier minoría, como en Europa ahora son los inmigrantes. Y aquí ahora con Milei, lo que decíamos recién, la casta, los orcos, los cucas, los parásitos mentales, virus, bueno, todas estas palabras, adjetivos que se le han puesto al que han calificado como enemigo, o también algún periodista que se oponga a sus políticas, quien será objeto de ataques o amenazas individuales. Sabemos cómo Milei vuelve a decir, no odiamos suficiente a los periodistas. Este es el resultado, como decíamos, de una clara esquiva del debate, de la argumentación. El que piensa distinto debe desaparecer. Solo se puede hablar, debatir con los que piensan igual, lo cual hace que en los momentos críticos de fuerte debilitamiento del gobierno llegue también a pelearse hasta con los mismos partidarios y con los periodistas alineados. Ahora bien, estas estrategias de comunicación signadas por la violencia tienen destinatarios predeterminados ya a nivel internacional, sostenidos por sus mismos ideólogos, como aquí tenemos a Agustín Laje. Es el caso de los ataques al feminismo y a todas las políticas de género. Y en estos casos hay que agregar la otra forma de violencia, la violencia física, ya que estos discursos de odio y formas de estigmatización provocan a la larga actos de violencia que pueden terminar en intentos de homicidio. Es el caso, por ejemplo, del intento de homicidio contra Cristina Fernández, del cual no podemos decir que sea una iniciativa que haya surgido de abajo, de los propios consumadores del hecho, porque desafortunadamente no se investigó los probables instigadores y verdaderos responsables. Otros ejemplos son, por ejemplo, la toma del Capitolio en Estados Unidos, el intento de asalto al Palacio do Planalto en Brasil, que indican que no se trata de una anomalía local, sino que hay una tendencia generalizada a nivel mundial. Este también es el caso de los tantos femicidios que se producen periódicamente. Las estadísticas hablan de 13 cada 16 días.
de los cuales en los últimos días se puede citar 2 casos de femicidios múltiples. Uno de los citados fue consumado por un adherente de la Libertad Avanza, Pablo Laurta, armador de la Fundación Varones Unidos, que justamente es una asociación de varones que quieren defenderse de las mujeres, que son brujas, se supone, y vinculado a conocidos ideólogos, Pablo Laurta, del libertarismo y en especial del antifeminismo que encierra este libertarismo, que son Laje y Márquez. Ambos estuvieron en Uruguay invitados a presentar su libro, El Libro Negro de la Nueva Izquierda, invitado justamente por Pablo Laurta, el autor del doble femicidio. Esto se replica a nivel mundial, porque discursos de odio y grupos similares se dan también en Estados Unidos, en Europa. Tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos los Young Republicans, representantes de la juventud del partido trumpista de Trump, que dicen: amo a Hitler y el feminismo es un cáncer. La batalla contra el feminismo la consideran un acto de justicia y se ufanan de crear los más efectivos métodos de tortura psicológica. El mecanismo a través del cual actúan es armar falsas denuncias de mujeres hacia los varones. Pero ojo, porque no se trata de un asunto personal, individual, sino de un guión político, porque están totalmente relacionados con el ideario de esos grupos libertarios. Dicen que el feminismo ha colonizado la cultura contra los varones y buscan, por tanto, restaurar un orden conservador, patriarcal, misógino, de subordinación de la mujer y dominación del hombre. Un ejemplo expreso de la adhesión a estas convicciones fue el discurso de Milei en Davos contra la diversidad sexual, el cual dio justamente lugar a una marcha multitudinaria contra sus declaraciones. O bien las declaraciones de Bullrich a propósito de los crímenes cometidos por el fundador de Varones Unidos, los cuales justifica porque dice que son la reacción lógica al empoderamiento de las mujeres. Lo que hay que advertir aquí es que cuando esto se convierte en una ideología de Estado, también se legitima. Y esto ocurre también como consecuencia de ciertas políticas públicas. Por ejemplo, con el desmantelamiento de todas las instituciones que tienen que ver con la violencia de género o la protección de los derechos de la diversidad sexual. Lo que en verdad cambió con el gobierno de Milei es que antes el machismo estaba entre las cuerdas y ahora está empoderado desde el mismo Estado. O sea, los crímenes están ahora legitimados por el Estado. Señalemos además que estas ideologías que hacen cuerpo tanto en políticas de Estado como en estrategias de comunicación, y aquí hay que mencionar todo el trabajo que se realiza en redes, son justamente las que dan el debate por la batalla cultural. Se trata pues de estrategias que son orgánicas al proyecto libertario, porque distraen la atención de la expoliación y la enorme transferencia de recursos de la actual gestión. Y nos queda ahora por ver otra forma de violencia, la violencia que viene desde arriba, más claramente institucional. Me refiero a las formas expresas de represión. Porque si nosotros nos preguntamos si estas nuevas derechas son democráticas, cualquiera podría decir que respecto a las dictaduras militares sí, porque han asumido el gobierno a través de elecciones. Pero en relación a lo que realmente debería ser una democracia, no, por muchas y variadas razones.
por las que hemos mencionado hasta ahora y por otras más. Entre ellas, por ejemplo, la represión física ejercida, reiterada e injustificadamente sobre jubilados, reporteros, fotógrafos y manifestantes en general, violando de esa manera los derechos civiles de expresarse y manifestar. A lo que se agrega la justificación del gatillo fácil, ya que los abusos de las fuerzas de seguridad quedan impunes. En otro orden de cosas se suma el poco o nulo respeto por la Constitución, ya que desde el comienzo han gobernado y pretenden seguir gobernando por DNU, o sea, decreto de necesidad y urgencia, lo cual significa hacer caso omiso del Congreso. De ese modo, vetan todas las leyes que buscan atender las mínimas necesidades populares, como necesidades de salud, educación, jubilaciones dignas, gobiernan sin presupuesto y se endeudan sin pasar por el Congreso. Y hay que agregar que no se trata de hechos aislados, sino de una expresa voluntad de actuar a espalda del Congreso, cuyos miembros fueron los primeros en ser calificados de casta. Nos encontramos entonces frente a una forma de autoritarismo sin Estado. Aquí ligamos con otro tema crucial, la cuestión del Estado. Lo que se predica es la necesidad de reducir el Estado a su mínima expresión. Y esta reducción comienza con todo lo que atiende, como decía, las necesidades primarias de los sectores populares. La consigna fundamental es bajar el gasto público. Todo debe quedar en manos de privados, del mercado, de la libre competencia. De esta manera se erosionan las ideas de solidaridad y equidad. Las palabras se resignifican, como decíamos, para describir un mundo cuyos pilares son el individualismo, el interés privado, el egoísmo, y se sostiene a través de, como veníamos explicando, discursos de odio. El odio no es un ingrediente accidental, sino un componente esencial. Y aquí lo realmente novedoso, lo nuevo es el fin del estado de bienestar. Eso es lo viejo. Cuando se habla de reforma se habla de eso. Ahora cada cual se las arregla solo. Al Estado se lo ve como algo que pone trabas, que limita la libertad. Esa libertad que ahora está resignificada, porque es la libertad de los poderosos y la libertad del mercado. Sin embargo, el Estado no es solo un aparato administrativo, como pretenden los libertarios. Por el contrario, se trata de un pacto social para asegurar la equidad. Esa es la idea del estado de bienestar de Keynes, de la cual hablamos en nuestro primer encuentro sobre neoliberalismo. Se trata de un modelo económico y político en el que, con el fin de reducir las desigualdades, el Estado interviene en los rubros de educación, salud, creación de trabajo, estimulación del consumo, ideas estas que están casi siempre presentes en los gobiernos peronistas. Pero ¿qué ocurre con los libertarios? Ojo, no confundirse, porque en realidad lo que ocurre no es que se anula el Estado y así se asegura la libertad. Lo que acontece es que en esos casos el Estado se pone al servicio de los ricos, de las grandes corporaciones. Y en cuanto a la regulación, ¿desaparece la regulación? Por supuesto que hay regulación, sí, pero también para mantener precisamente los privilegios de esos sectores. Tales, por ejemplo, las tan mentadas reformas laborales que siempre han tendido a suprimir los derechos de los trabajadores. Y ahora, a fin de subrayar la vinculación de estos temas, por una parte,
el rechazo del Estado y las políticas públicas diseñadas para sostener derechos, y la supresión o cierre de las instituciones que las cobijan, las que en verdad no han sido pocas en estos 2 años, quiero citar un párrafo del ya mencionado discurso de Milei en Davos. Dice así: feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura, cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Bueno, aquí voy a cerrar por el momento porque esto va a continuar en la próxima. Y como siempre, les pido que se suscriban sobre todo, que me pongan like, que hagan comentarios y hasta la próxima.